Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles. Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había allí un numeroso grupo de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén y también de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. También los atormentados por espíritus malos recibían sanación. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra de Dios ya hoy, calendario litúrgico del tiempo ordinario. Y estamos con Lucas en el capítulo 6, versículos 12 al 19. Es la elección de los 12 discípulos, pero mucho más, hermanos y hermanas, de estos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a enfocarnos en eso, hermanos y hermanas, en la llamada de nuestro Señor Jesucristo, en ese proceso de llamar, con lo que cuenta Jesucristo, hermanos y hermanas, de dónde toma Jesucristo esta gente, de dónde los saca, en qué situación estaban ellos, por qué Jesucristo específicamente, pues, escoge a este grupo de personas. Hoy vamos a hacer un gran ejercicio. Todos somos llamados por parte de Cristo, hermanos y hermanas, para una o para otra función, para uno o para otro servicio en la iglesia, desde donde estemos como solteros, como casados, consagrados, desde que seamos pues adolescentes, jóvenes, adultos, envejecientes. Hay una llamada siempre por parte de Dios, porque siempre es Jesucristo el que llama y nosotros los que debemos de responder a ese ven y sígueme. Y a veces, hermanos y hermanas, mucha gente porque no tienen capacidad o porque no se sienten, pues, hermanos y hermanas, con las destrezas necesarias, o tal vez con la vida que tiene que haber, pues, en términos de moral, de gracia, no se encuentran como que dignos para que el Señor los llame. Hoy vamos a estar enfocando en eso y vamos a hacer ese ejercicio de identificarnos, hermanos y hermanas, con estos hombres. ¿Qué de ellos, cuando Jesucristo los llamó, te identifica a ti? ¿Qué de ellos, cuando Jesucristo los llamó, tú tienes o no tenías? Y piensa en esto, lo que va a hacer Jesucristo con esos discípulos, porque esa es la apertura que tenemos que tener en términos de esto. También nos vamos a enfocar en primer lugar en ese momento de poner las grandes decisiones en manos de Dios, con Dios, en oración. Sacar tiempo, hermanos y hermanas, para llevar las grandes decisiones en la vida que tenemos que tomar, las que tienen gran peso, hermanos y hermanas, las decisiones que son grandes, que llamamos nosotros, hermanos y hermanas, llevarlas al altar de Dios, que tal vez en nuestro tiempo se consulta a todo el mundo, vamos hasta psicólogos, a psiquiatras cuando tenemos que tomar grandes decisiones, a grandes consejeros, consultores, directores espirituales, oiga, y como que se nos olvidó ir y presentarlo ante el altar de Dios en oración. De eso también vamos a estar hablando en el día de hoy. Idea fuerza, hermanos y hermanas, que nos va a guiar en la reflexión, en la meditación de hoy, es esta: más allá de lo que somos, más allá de lo que hacemos sin Dios, de lo que Cristo quiere hablarnos, hermanos y hermanas, es de lo que podemos ser y hacer con Dios cuando nos llama. Cuando nos llama. Y eso tiene que estar bien claro
en nosotros, porque hoy lo vamos a ver en esta palabra de Dios tan hermosamente, hermanos y hermanas, reflexionado y meditado cuando leemos el Evangelio con seriedad, ¿no? Dios nos toma desde la situación en que estamos y hay un milagro de transformación que debe ocurrir y que tenemos que dejar ocurrir en nuestras vidas. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios hoy es enfática en dejarnos saber que Jesucristo fue al monte a orar y pasó toda la noche en la oración de Dios, dice la traducción, o algunas traducciones dicen en oración con Dios. Eso, para empezar, ya está ahí en el versículo 12. En aquellos días se fue a orar en un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Es lo que tenemos que entender. Bueno, porque tenía que tomar, hermanos y hermanas, una seria decisión en su vida. Al igual que tú y yo tenemos que elegir, tenemos que tomar ciertas decisiones en la vida, optar por unas, rechazar otras, hermanos y hermanas. Jesucristo está en ese gran momento. ¿Su momento cuál es? Bueno, tiene que escoger entre todos los discípulos que le están siguiendo a 12 hombres, hermanos y hermanas, que los va a convertir en apóstoles. Eso está claro también en el versículo 13, porque ese es el contenido que lleva en la oración a su Padre Dios del cielo. Versículo 13, al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles. Por eso es que Jesucristo está orando. Es una seria decisión, hermanos y hermanas. Y es una seria decisión dentro de todo lo que estamos viendo, hermanos y hermanas, que requiere no consultarlo con cualquiera, consultarlo con Dios. Jesús, hermanos y hermanas, ora a Dios para que la elección que Él va a hacer, hermanos y hermanas, sea la voluntad del Padre. Igual que tú y yo, cuando queremos orar, llevar al altar las grandes, serias, pesadas decisiones de escoger o de no escoger, es para que se cumpla la voluntad de Dios, porque esa también es nuestra meta, hermanos y hermanas. Aquí la pregunta, en reflexión y meditación sincera de la palabra de Dios, es, hermanos y hermanas, aún nosotros oramos intensamente para tomar las serias decisiones de nuestra vida. Nos estamos separando, nos estamos alejando del mundo, estamos buscando ese lugar de reflexión, de meditación, ese lugar entre nosotros y Dios para llevarle las grandes decisiones de la vida que tenemos que tomar, para buscar esa luz que nos va a iluminar en medio de las tinieblas, para buscar esa fe, hermanos y hermanas, que va a estar por encima del razonamiento, o lo va a iluminar también, hermanos y hermanas. Todavía nosotros lo hacemos. Eso es bueno preguntarlo. Tenemos que tomar serias decisiones, hermanos y hermanas, aún con máxima importancia para mi vida personal, para la vida de la familia, para la vida en el matrimonio, para la vida en asamblea, en congregación y en lo que todos somos, iglesia. Hay decisiones, hermanos y hermanas, que son centrales, que son esenciales, hermanos y hermanas, que son constitutivas de algo serio, porque esto no se trata de qué pantalón me pongo hoy, de qué camisa me pongo hoy, de cómo me peino hoy, de si me afeito o no me afeito hoy. Estamos hablando de las decisiones cruciales de la vida. Debemos de orar, hermanos y hermanas, para poner todo en manos del Padre, que eso es lo que enseña Jesucristo hoy. Porque así el Espíritu Santo nos va a ayudar a discernir el camino, hermanos y hermanas, de aquello que es correcto en aceptar y para aquello que es correcto en rechazar. Ante tantos conflictos precisamente que encuentra nuestra vida, hermanos y hermanas, porque la vida que estamos viviendo no está exenta de los retos, de los desafíos, de las controversias, de las penurias, de las vicisitudes, de los problemas, de los issues, hermanos y hermanas. Toda nuestra vida está en medio de una tormenta y tenemos que buscar esa paz que brinda la oración para tomar grandes decisiones. Hoy queremos hacer un ejercicio, ya dándole el valor y la importancia que tiene la oración, hermanos y hermanas, para tomar las grandes decisiones que sean conforme a la voluntad de Dios, inspiradas por el Espíritu Santo, que nos ayuda a discernir el camino a escoger. Hagamos hoy un ejercicio, hermanos y hermanas, con estos 12 hombres que menciona la palabra de Dios. Y escucha, aquí están los nombres de ellos, precisamente
En el versículo 14 en adelante, Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado el Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Hasta el versículo 16. Ahí están los nombres de los elegidos. Ahí están los nombres, hermanos y hermanas, que le inspiró a nuestro Señor Jesucristo elegir, que el Espíritu Santo le ayuda a discernir, que cuenta con la aprobación de Dios y la bendición de Dios para hacerlo. Esos nombres, hermanos y hermanas, ¿verdad? Y ya empieza como nuestra mente a moverse, caramba. Lo puso en oración, buscó la aprobación de Dios, buscó sobre todo que el Espíritu Santo lo ayudara a discernir, y empezamos a dar vuelta con todo lo que eran estos hombres, hermanos y hermanas, porque por ahí es que empieza a correr nuestra mente. Y por eso yo te digo que tenemos que hacer un ejercicio con todo cuanto nosotros somos, con todo lo que nosotros hemos hecho, con la vida que se alterna entre la gracia y el pecado, con todo lo que vivimos nosotros de bueno, hermanos y hermanas, y de menos bueno, hermanos y hermanas, de estar cerca de Dios y estar lejos de Dios. ¿Pensarías tú que aún pasando nosotros por todo eso, Dios nos llama a Jesús, nos elige, hermanos y hermanas, desde la situación que estamos? Porque la llamada de parte de Jesucristo no es solamente para ven y sígueme, tal como estás, sino que aquí en el proceso va a haber una transformación, y en eso es lo que tenemos que pensar. Cristo está pidiéndole a Dios esa iluminación, porque también va a necesitar la ayuda de Dios Padre y del Espíritu Santo para que estos hombres que son tomados desde la situación real, auténtica en la que viven, hermanos y hermanas, sean transformados para lo que Jesucristo quiere de ellos. Por eso es que la idea fuerza de hoy, ¿cuál ha sido, hermanos y hermanas? Más allá de lo que yo soy como persona, de lo que yo hago como persona, Él me llama. ¿Por qué? Porque Él lo que está mirando es en lo que yo puedo ser y lo que yo puedo hacer. Una vez Él me llame, yo acepte y me convierte, me transforme por el camino en lo que realmente Jesús quiere. Desde esa perspectiva es que Jesús nos llama, sea cual sea, hermanos y hermanas. Así que si hacemos ese ejercicio hoy, hermanos y hermanas, vamos a buscar qué de ellos, de cada uno de estos hombres, es igual en nosotros, para que tú veas por qué Jesús también te puede llamar a ti. Porque Jesús nos está eligiendo, hermanos y hermanas, a cada uno de nosotros. Y aquí, en primer lugar, lo que nos damos cuenta, hermanos y hermanas, es que estos hombres, al ser elegidos por parte de Jesús, no eran unos santitos, no eran perfectos, hermanos y hermanas, no eran santos, pero estaban siendo llamados a la santidad, hermanos y hermanas. No eran hombres totalmente en la gracia de Dios, pero iban a estar en algún momento en la gracia de Dios. Podían estar en una situación de pecado, hermanos y hermanas, pero en un momento dado tendrían que dejar la vida de pecado a un lado. Todo eso es válido también para nosotros. Y esto lo que nos hace y provoca en nosotros es tener un consuelo, hermanos y hermanas. Y tenemos que tener un consuelo que no importa en la situación que yo estoy, Dios cuenta conmigo, Jesús cuenta conmigo, porque algo bueno va a ocurrir. Esto nos consuela porque si algo sabe Jesús, hermanos y hermanas, de nosotros es lo que realmente somos y lo que realmente podemos llegar a ser y lo que realmente podemos llegar a hacer. Y ese principio, hermanos y hermanas, es bien profundo. Mírate un hombre como Pedro. Vamos a empezar con el ejercicio. Fíjate un hombre como Pedro, que la palabra de Dios nos lo presenta como un hombre generoso, no cabe duda, y un hombre que tiene entusiasmo, es un hombre de mucho entusiasmo. Pero la palabra de Dios también nos presenta a Pedro, ya elegido, hermanos y hermanas, por parte de nuestro Señor Jesucristo, con falsa seguridad. En Marcos 14, versículos 29 al 31, jamás te negaré. Pase lo que pase, yo no te voy a traicionar. Jamás te negaré.
hermanos y hermanas, ese es Pedro. Y ya tú sabes la historia, ¿verdad? Así también lo vemos en Mateo 14, versículos 28 al 29, hermanos y hermanas, caminando sobre las aguas. ¿Qué le pasó? Falsa seguridad. ¿Se hundió o no se hundió? Ese es el hombre a quien Jesucristo elige para estar al frente de su iglesia, hermanos y hermanas. ¿Sí o no? En esto es lo que tenemos tú y yo que pensar. En la hora del peligro, Pedro se confunde. En la hora de tomar grandes decisiones, hermanos y hermanas, Pedro se encoge. Pedro pierde la fe, hermanos y hermanas, y vuelve atrás. Lamentablemente, eso es lo que vemos, ¿no? Vuelve atrás. Mateo 14, versículo 30. Lo negó, hermanos y hermanas. Simplemente lo negó. Y no solamente lo negó cuando se le advirtió que lo haría 3 veces, sino que ya en Marcos 14, versículos 66 a 72, están específicamente narradas las 3 ocasiones en que este hombre negó a Jesucristo el Señor. Mira a quien Jesús llama. Mira a los hombres que Jesucristo llamó y consultó a Dios. Y el Espíritu Santo le dijo, estos son. Es que hay un proceso de transformación. No han nacido santos, no han nacido perfectos cuando Dios llama, hermanos y hermanas. Y eso es lo que tú y yo tenemos que ver en esta elección de estos grandes hombres. Mira, estos otros 2 hermanos y hermanas, Santiago y Juan, los cuales en un momento dado fueron capaces de decir, estamos dispuestos a sufrir con Jesús, estamos dispuestos a sufrir por Jesús. Y estos fueron los hombres que pidieron estar uno a la derecha y otro a la izquierda. Imagínate tú. Marcos 10, versículo 39. En un momento fue su madre, en algunos evangelios, en algunos momentos fueron ellos mismos. Te vamos a pedir un favor, queremos que nos complazca. Cuando llegue todo este asunto de tu reino, yo quiero estar a la derecha y mi hermano a la izquierda. Porque son puestos importantes. ¿Qué tú piensas, Jesucristo? Estos son los hombres que Jesucristo llamó hermanos y hermanas. Y eran violentos. Que no se te olvide eso, de carácter violento, Santiago y Juan descrito en la propia palabra de Dios. En Lucas 9, versículo 54, hermanos y hermanas, pidieron y le dijeron a Jesús que Jesucristo iba para Samaria y los samaritanos no se llevan con los judíos. Y entonces Jesucristo mandó a una gente y le dijeron, busca ya hospedaje porque vamos a ir a Samaria y queremos tener hospedaje. Y cuando vienen los mensajeros dijeron que no hay hospedaje porque somos judíos. Entonces no hay hospedaje para nosotros. Entonces, hermanos y hermanas, este hombre viene y le dice a Jesucristo, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego sobre ellos y los extermine? Esa fue la decisión de Juan, hermanos y hermanas, en ese momento, ¿no? Fíjate, eran fuertísimos, eran violentos. Es más, Jesucristo los bautizó, les puso sobrenombre los hijos del trueno. Marcos 3, versículo 17. Hay algo de hijos del trueno en nosotros, hermanos y hermanas. A veces no hemos sido hasta un poco violentos nosotros con lo que sucede por el camino. Esto tenemos que verlo en la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, y esto también pues nos tiene que llamar la atención a cada uno de nosotros. Aquí hay un episodio que no podemos dejar pasar por alto, hermanos y hermanas, en el caso de Pedro. Y quiero que lo recordemos bien, hermanos y hermanas, porque en el caso de Pedro, Jesucristo lo llega a ver como si fuera Satanás, hermanos y hermanas, como si fuera Satanás. En Marcos 8, versículo 33. Jesucristo lo llega a ver como si fuera Satanás y le dice, apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no piensas como Dios. Cuando Pedro fue y le dijo, no vas a morir, lo vamos a impedir. Tú no puedes sacrificar tu vida. Vas en contra de la misión misma de Cristo. Apártate de mí. Fuerte, hermanos y hermanas. Quería alejar a Jesucristo de la misión del Padre. Quería alejar a Jesucristo de la misión de Dios, de la misión del Mesías. Sin embargo, Jesucristo le cambia el nombre, lo transforma ¿a qué? A piedra. Importante, hermanos y hermanas.
Pedro no era roca ni era piedra por su cuenta. Jesucristo lo transforma en piedra. ¿Ve? Porque hay un proceso de transformación cuando Dios llama. No es lo que tú eres, no es lo que tú haces. Es lo que tú vas a hacer y lo que tú vas a hacer cuando estés en las cosas de Dios, cuando dejes tu vida a ser transformada, llena de ese Espíritu Santo de Dios. Por eso, en un momento dado, en Lucas 22, versículos 31 al 32, Jesucristo tiene que rezar por Pedro y le dice, mira Pedro, que Satanás ha pedido tiempo para sacudirte, para zarandearte, y hay que orar por ti. Entonces Jesucristo tuvo que orar por él. Ese es el proceso, hermanos y hermanas, de la transformación en cada uno de nosotros. Fíjate lo importante que es ver y estudiar la historia de estos hombres, de su vida, hermanos y hermanas, desde ese punto de vista. Juan, y volviendo a Juan, también era un poco celoso en cuanto a las cosas de Jesús. Hermanos y hermanas, eso lo vemos en Marcos 9:38. Un grupo de personas o un grupo de discípulos están pues exorcizando en el nombre de Jesús. Y Juan ve y dice, esa gente yo no la he visto aquí con nosotros, Señor. Esa gente no han estado con nosotros, no te han escuchado a ti, tú nos has dado autoridad. Oye, y están por allá y que sanando. Y nosotros hemos tratado de impedírselo. Y Cristo dice, no le impida nada, porque el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Un poco de celos ahí, hermanos y hermanas, por parte de Juan, ¿verdad? Que quería defender los asuntos, pero Jesucristo se expande a que otras personas, si no están en contra de Jesús, tienen que estar haciendo el bien. Y por lo tanto, pues, hay otros grupos que lo pueden hacer, lo que está señalando Jesucristo, hermanos y hermanas, en esa parte. Vemos a otro, hermanos y hermanas, con el que también podíamos reflexionar y meditar, que es Felipe, que es descrito como un hombre que es acogedor, hermanos y hermanas, como un anfitrión, ¿no? Ponía a la gente en contacto con Jesús. En Juan 1, versículos 45 al 46, vemos que este hombre, hermanos y hermanas, Felipe, era amigo de Natanael, el gran Bartolomé, y él es el que le habla a Natanael y le dice que hemos encontrado al Mesías, y entonces le lleva a Jesucristo a Natanael, hermanos y hermanas. Sin embargo, en ocasiones, hermanos y hermanas, Felipe como que no era práctico al resolver algunos de los problemas. Ya en Juan capítulo 12, versículos 20 al 22, hay una situación, hermanos y hermanas, donde unos griegos quieren conocer a Jesucristo el Salvador. Es verdad que Felipe pues los recibe, pero él va en busca precisamente de otro discípulo para que vayan juntos, que es Andrés, y puedan entonces presentarle al Señor. A veces se trababa y no lo hacía por su cuenta. Buscaba a alguien que fuera un poquito más cercano a Cristo para hacerlo. Y por eso también, hermanos y hermanas, el capítulo 6, el versículo 7 de Juan, aparece también un hecho que todos nosotros recordamos. No era práctico. No tenemos suficiente dinero para darle de comer a esta gente. ¿Te acuerdas de eso? En la multiplicación de los panes. Y se le olvidó que delante de Jesús nada es imposible. Se le olvidó que Jesucristo hace milagros, ¿no? Este es el tipo de persona que escoge Jesucristo, hermanos y hermanas, con sus altas y sus bajas, con sus días en luces, con sus días en sombras, con sus días de creencia y con sus días de duda. ¿No eres tú así? ¿No soy yo así también, hermanos y hermanas? ¿Por qué? Es más, Jesús llegó a perder la paciencia con Felipe, hermanos y hermanas, a hablar de cosas. ¿Qué pasa? Llegó a perder la paciencia. Y en Juan 14, versículo 8 al 9, le dice a Felipe, hermanos y hermanas, tanto tiempo que llevo contigo y todavía tú me preguntas que quieres conocer al Padre, que te muestre al Padre. Fue un momento tenso, hermanos y hermanas. Fue un momento tenso y Jesucristo como que pierde esa paciencia. La perderá con nosotros. Por perder la paciencia, Jesucristo nos dejará de llamar a nosotros. No es lo que tú eres, es lo que serás. No es lo que tú haces, es lo que tú harás. Una vez sigas en su camino y te dejes transformar. Eso es lo que tenemos que ver aquí. Andrés, hermanos y hermanas, era un poquito más práctico en ese sentido que el mismo Felipe. Y recurre a Jesucristo para resolver sus asuntos. Juan 12, 21 al 22, que es lo mismo que pasó ahorita, ¿no? Él es entonces el que presenta a los griegos
a nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, no olvidemos nosotros que Andrés era el hermano de Pedro, y fue Andrés el que llamó a Pedro y le habló acerca de Jesús, y lo encontró y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Hermanos y hermanas, ese es Andrés, fuerte este hombre, en términos de que es el que lleva a Pedro a la piedra, a la roca, a este hombre en el que Jesús va a confiar mucho de que la gente se apoyará en su fe cuando esté en entrega de todo lo que es de Dios y tenga la fuerza del Espíritu Santo. Fue su hermano Andrés. Así que también es alguien con una facilidad de presentar a Jesús a personas que lo van a superar a él, que tendrán una posición más alta, que harán cosas más grandes, hermanos y hermanas, que el mismo Andrés. Y eso fue lo que pasó en el caso de estos hermanos. Es bueno tener eso y todo eso en mente, hermanos y hermanas. Andrés, también en términos de la multiplicación de los panes en Juan 6, versículos 8 al 9, recordemos nosotros, este fue el hombre que encontró al niño con los panes y los peces, hermanos y hermanas. Este fue el hombre que por lo menos buscó aquí, buscó allá, dijo, esto es lo que encontramos de comida, la verdad que esta gente no tiene. En fin, hermanos y hermanas, es un hombre que busca y busca y busca hasta que encuentra, aunque sea poco, lo que ha hallado de acuerdo a la voluntad del Señor. No olvidemos a Bartolomé, no olvidemos a Natanael, que son los mismos hermanos y hermanas de Nazaret. Este hombre era un poquito orgulloso, ¿verdad? Este es el hombre que no ve que nada bueno pueda salir de Nazaret. En Juan 1:46, cuando le quieren presentar al Señor, con una serie de detalles, hermanos y hermanas, ¿no? Muy tensos, como de orgullo, de donde él venía, de su pueblo. Si de mi pueblo no ha nacido, como que qué bueno puede salir de Nazaret, porque estaban hablando de Jesucristo de Nazaret. Pero en todo esto, hermanos y hermanas, recordar también que a este hombre fue a quien Jesucristo llamó un verdadero israelita, que de verdad que no sabe mentir. Y eso son palabras grandes, hermanos y hermanas. Un verdadero israelita que en verdad no sabe mentir. Eso está en Juan 14, hermanos y hermanas. En Juan capítulo 1, versículo 46. Ahí lo podemos leer. Y eso es bien importante. Un verdadero israelita va en contraposición de los que son incoherentes, de los que son hipócritas, de los que viven bajo el engaño. Aquí había un hombre ya con unas cualidades que Jesucristo estimó que ya tenía y las podía utilizar. O sea que, aunque haya debilidad, escoge a los débiles y también los fuertes, hermanos y hermanas, son escogidos por parte del Señor. Así que es una red que se lanza, que coge peces de toda clase, hermanos y hermanas, y Él se ocupará de qué? Pues de sacar lo que es bueno para Él y lo que no es bueno para Él, y lo que Él entienda que tiene un propósito y puede transformar y se dejará transformar en ese camino. No olvidemos a Tomás, nuestro amigo Tomás, apodado el mellizo. Hermanos y hermanas, su opinión siempre para Tomás fue mucho más importante que la de los demás discípulos cuando le contaron la historia de que ellos habían visto a Jesucristo resucitado entre los muertos y les vieron las llagas y le vieron los signos. No olvidemos eso, Juan 20, versículos 24 al 25. Sin embargo, Tomás fue capaz de reconocer su error y no tuvo miedo de aceptar, hermanos y hermanas, que se equivocó con aquella profesión de fe de Juan 20, versículos 26 al 28. Señor, tú eres mi Dios, Señor mío y Dios mío. Este es Tomás, hermanos y hermanas. A pesar de negar, llegó el momento en que pudo que aceptar, hermanos y hermanas. Y de hecho, de Tomás tenemos que era también generoso, hermanos y hermanas, y estaba dispuesto a morir con Jesús. En el caso de Lázaro, cuando le llega la noticia a Jesús de que Lázaro está enfermo, pues fue capaz de decirle a Cristo, pues vamos donde Lázaro y muramos con él. Juan 11, versículo 16. Mateo, hermanos y hermanas, una gran conversión. Leví, también así conocido en el Evangelio. Mateo mismo, en el versículo 9 del capítulo 9, se describe como un pecador público, hermanos y hermanas, cobrador de impuestos que tenía una reputación terrible.
y que estaba comprometido con el gobierno, hermanos y hermanas, de aquella época. Ese hombre que trabajaba para el gobierno, que estaba corrupto, a ese lo llamó Jesucristo. Se volvió un escándalo terrible, porque Jesucristo fue a comer a la casa de Mateo y allí estaban más todavía cobradores de impuestos, y aquello estaba impuro, aquello estaba lleno de pecadores, y Cristo estaba llamando a esa gente, a uno de ellos, para que se viniera con él. Fíjate el tipo de personas que Jesucristo escoge, pero no es la situación en la que están, es en la situación que estarán luego de la llamada y de la conversión, la transformación que van a sufrir cada uno de ellos. Y eso es lo que nos tiene que llamar a nosotros la atención. Simón, hermanos y hermanas, por otra parte, es descrito en la misma palabra de Dios como el celota. Se distingue como que era una persona de los celotas. Los celotas eran, un grupo guerrillero, al contrario de Mateo, de Leví, que trabajaba para el gobierno corrupto. Simón estaba en contra del gobierno corrupto. Simón estaba en un grupo que quería darle un golpe de estado al gobierno, pero con violencia, con armas tomadas y sacando del medio a quien fuera. Ese era Simón, hermanos y hermanas, el celota. Estaba en contra del imperio, así es que hasta un guerrillero metió a Jesucristo aquí adentro. ¿Estás viendo tú por dónde va todo esto? Bueno, hermanos y hermanas, Judas Iscariote, un mal necesario podríamos llamar. Esto nos hace pensar mucho. Es descrito lamentablemente como un ladrón en la Sagrada Escritura, el gran tesorero del grupo con una mentalidad materialista, un traidor, hermanos y hermanas, terrible. Y ese punto es importante verlo. ¿Sería esto lo máximo del pecado y la desgracia? Un mal necesario. También está ahí, un mal necesario. Eso nos pone, hermanos y hermanas, a pensar. Quedan dos: Santiago el feo y Judas Tadeo. ¿Y qué pasa con ellos, hermanos y hermanas? El Evangelio no dice nada de ellos, solo menciona su nombre. ¿Por qué? No lo sabemos y no podemos concluir, pero la Sagrada Escritura, los Evangelios, simplemente mencionan los nombres de Santiago el feo y de Judas Tadeo. Todo lo demás puede venir añadido por la tradición, ¿verdad? La costumbre, los tiempos y demás. Pero es importante que nosotros lo veamos desde ese punto de vista también. Hay quien no tiene credenciales y es llamado. Hay quien no sabemos si hizo bien o hizo mal, y también fue llamado por parte de nuestro Señor Jesucristo. También pudo haber sido ¿qué? Llamado por parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos y hermanas, ahí los tenemos, hermanos y hermanas. Vamos a concluir. Y la conclusión va a ser importante para que tú sientas. Porque hay que responder al Señor con ese sí quiero, te voy a seguir, creo en ti, lo acepto a pesar de mi condición y a pesar de mi situación, porque no es lo que soy, es lo que seré contigo, no es lo que soy sin ti, sino lo que haré contigo. Hermanos y hermanas, Jesús creó una nueva humanidad en cada uno de estos hombres. De hombres viejos los llevó a hombres nuevos. Eso es lo que podemos ver. Estos hombres que Jesucristo llama, y en todo caso también mujeres, donde sea, hermanos y hermanas, no han nacido santos. Son gente sencilla, humilde del pueblo de Dios, pescadores, cobradores de impuestos, guerrilleros, ladrones, píos, traicioneros, que lo niegan, que lo abandonan, hermanos y hermanas, gente que cogió de aquí y de allá. Algunos sabían leer, otros no sabían leer, otros no sabían, hermanos y hermanas, ni el sentido que tenía la vida propia, pero han sido escogidos por parte del Señor, y esto es la gente propia, hermanos y hermanas, del pueblo. Eso tiene que verse aquí como algo muy importante. De hecho, mira lo que dice el versículo 19 de hoy, hermanos y hermanas, que ciertamente nos ayuda para entender mucho de lo que hace Jesucristo, aún llamando a los débiles, aún llamando a los pecadores, aún llamando a los que no están seguros en la fe. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Yo no quiero que olvides eso, porque eso está ahí presente, hermanos y hermanas. Eso está hoy ahí presente. La fuerza que transforma a los que Jesús
llama, estén como estén, dentro de la situación que estén, sale por Él. Sale de Jesús hacia aquel que se deja tocar por Él, hermanos y hermanas, o que Él lo toca. Ahí es que se transforma. Estos hombres fueron tocados por Jesús, se dejaron tocar por Jesús o tocaron a Jesús. ¿Y sabes qué? De Jesucristo emana una fuerza que el que lo toca se transforma. Porque si esos 12 hombres, hermanos y hermanas, estaban allí con Jesús aquel día, antes de que Jesucristo subiera a la montaña, hermanos y hermanas, a orar a solas con el Dios Padre del cielo, eso era con algún motivo. ¿Y cuál era el motivo? Está en el 18b, hermanos y hermanas, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. O sea, hermanos y hermanas, que si estos 12 hombres estaban allí con Jesús y al otro día Él los seleccionó, ¿por qué estaban allí? Porque la multitud que estaba allí vino persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Habían venido para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. También los atormentados por espíritus malos recibían curación. Por eso estaban allí aquellos 12 hombres, porque habían oído hablar de Jesús, porque sabían lo que Jesucristo era capaz de hacer. Jesús conoce, hermanos y hermanas, nunca lo olvides tú, del barro que hemos sido hechos. Recuerda que en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, dice: no han sido ustedes los que me han elegido, he sido yo quien los he elegido. Es Él el responsable. Es Él el responsable quien me llama. Y como es responsable, se hará cargo de nosotros para limpiarnos, para perdonarnos, para reconciliarnos, para tener misericordia, para llamarnos la atención, para corregirnos, para ponernos en nuestro lugar. Es Él que se hace responsable. Cuando Jesús oró, hermanos y hermanas, cuando subió al monte para hacer esta gran decisión, allí Jesucristo se libró de todo sentimiento humano, hermanos y hermanas, y de todo egoísmo. Si Jesucristo hubiese subido a la montaña y no hubiese puesto esto en manos de Dios para ser iluminado por el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, si no se hubiese liberado de sus sentimientos humanos, de las apariencias humanas, no hubiese elegido a Judas. Pero Jesucristo eligió conforme a la voluntad de Dios. Y allí tenía que haber un mal necesario. La vara con la que mide Jesucristo no es humana, hermanos y hermanas, sino divina. Porque no se trata de lo que tú eres hoy sin Dios, sino de lo que tú puedes llegar a ser con Dios. No se trata de lo que tú haces hoy sin Dios, sino de lo que tú puedes hacer mañana con Dios. Y Dios es visionario, y Jesús es visionario, y ellos anticipan el futuro. No pierden la fe en que el ser humano, hermanos y hermanas, puede cambiar, puede arrepentirse y puede convertirse en un auténtico discípulo, seguidor y creyente de Jesús. Amén. Oremos. Llama a nosotros en sencillez. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De regreso mañana con un nuevo evangelio y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy, hazlo junto a los tuyos para glorificar y honrar el nombre de nuestro Dios. Te irá bonito, te irá bien, te irá de bendición. Nos vemos mañana con el favor de Dios.